Buenos días de nuevo, estudiantes de grado octavo. Hoy seguimos hablando de geografía, esta vez de la geografía física y humana de África y de Oceanía. Ya hemos venido hablando de la geografía física y humana de Asia, ya habíamos hablado de la geografía física y humana de Europa anteriormente y el año pasado también lo habíamos hecho, pero nos falta hablar de estos otros dos continentes que son muy importantes dentro de esta gran zona que se llama el antiguo continente. Recordemos que a nivel geográfico hablamos de 5 continentes: Europa, Asia, África, América y Oceanía. La Antártida no es considerada un continente como tal porque gran parte de su terreno es en realidad hielo, así que son estos 5 continentes a nivel geográfico. Pero a nivel histórico hablamos de 3: el antiguo continente, que fue donde surgió la humanidad, las primeras civilizaciones. Luego está el nuevo continente, colonizado luego por los europeos. Y finalmente el novísimo continente, que es Oceanía, el último en ser conquistado y colonizado. Entonces, ya hemos hablado de Asia, hoy vamos a hablar de África y de Oceanía. En primer lugar, vamos a hablar de África, que es la cuna de la humanidad. Como ya ustedes lo saben, porque lo hemos visto, se cree que aquí, por lo que han mostrado las evidencias arqueológicas, surgieron los primeros seres humanos, eso aproximadamente hace unos 300.000 años, y de ellos se derivan nos derivamos todos los seres humanos de la especie Homo sapiens sapiens, que fue la que comenzó desde aquí, desde la parte de África Oriental, a expandirse por todo el resto del mundo. La palabra África viene del griego sin frío, sin frique, frío, porque cuando los griegos llegaron aquí al norte de África, pues vieron que era una zona muy árida, con pocas lluvias, pues está aquí todo el desierto del Sahara, así que por esa razón le llamaban a sus habitantes los Africans, los que no tenían frío, pues por estar en el desierto, y con el tiempo, pues este nombre se extendió para todo el continente. El continente africano, como vemos acá, se caracteriza por tener unas costas muy regulares, o sea, no tienen muchos accidentes costeros como si pasa, por ejemplo, con América o con Asia, donde hay muchas entrantes y salientes de la tierra hacia el mar, o sea, muchos accidentes costeros. En África más bien vemos costas muy regulares, o sea, con pocos accidentes costeros, y pues ahorita vamos a hablar de algunos de ellos. Este continente limita al norte con el mar Mediterráneo, que lo separa pues de Europa, al occidente con el océano Atlántico, que separa África de América, al oriente con el océano Índico, y con el mar Rojo. Aquí está el canal del Suez. Todo esto separa a África de Asia, y pues al sur con la confluencia de los océanos Atlántico y océano Índico. África tiene las siguientes regiones: está el norte de África, que son los países pues que están más cerca del mar Mediterráneo y que pues en su mayoría son países ocupados por personas de la cultura islámica. También está África Occidental, que es esta zona; África Central, que es la zona donde se encuentran las selvas tropicales; África Oriental, donde están las grandes sabanas; y África del Sur. Listo, esas son entonces las regiones naturales del continente africano. En cuanto a la posición astronómica, recordemos que aquí tenemos la línea del Ecuador, o bueno, no es una línea, en realidad es un círculo, aquí está representado en forma plana, pero como sabemos es un círculo que rodea la Tierra de oriente a occidente, está a 0 grados, obviamente es un círculo imaginario que pasa pues sobre el país de Ecuador, y de ahí su nombre de la línea del Ecuador. Y también está aquí el meridiano de Greenwich, que pasa por este barrio de Londres, llamado así Greenwich, que divide la Tierra en longitud oriental y longitud occidental. Entonces, estos dos son las coordenadas geográficas más importantes: el Ecuador y el meridiano de Greenwich. Pero también tenemos el trópico de Cáncer, el trópico de Capricornio, círculo polar ártico y círculo polar antártico. Entonces, si vemos acá la ubicación de África con relación a estos paralelos y meridianos, tenemos que frente a las costas de África Occidental, que se llama el Golfo de Guinea, aquí encontramos
casi muy cerca pues a la costa del continente se encuentra este punto en el que se unen la latitud cero, o sea el Ecuador, con la longitud 0 grados, el meridiano de Greenwich, acá. Y entonces África, pues entonces según la latitud, es decir, mirando el Ecuador, que recuerden la latitud puede ser o norte o sur, ¿sí? Latitud norte, los que están al norte del Ecuador, latitud sur, los que están al sur del Ecuador, o hemisferio norte, hemisferio sur. Entonces, África tiene tierras tanto en la latitud norte como en la latitud sur, digamos que casi un poco más en el norte que en el sur, ¿no? Pero casi por la mitad. Eso sería en cuanto a la latitud. En cuanto a la longitud, pues vemos que la mayoría de África se encuentra en la longitud oriental, ¿cierto? En el hemisferio oriental, que también se llama el este, ¿cierto? El oriente es el mismo este. Y en cambio tiene una zona más pequeña en el hemisferio o en la longitud occidental o en el oeste, ¿vale? Entonces, la mayoría está en el oriente. Ahora, tenemos aquí esta zona que va del trópico de Cáncer al trópico de Capricornio, se llama zona de latitud baja o zona tropical, porque está entre los trópicos. Y como vemos, pues la mayoría de África se encuentra en la zona tropical. Eso hace que tenga temperaturas altas y que tenga solo dos estaciones en el año, la estación húmeda y la estación seca. Mientras que esta zona del norte de África y la zona del sur de África son de clima subtropical. Subtropical significa que está más allá de los trópicos y están ya en la zona templada, que es esta que va desde el círculo polar ártico hasta el trópico de Cáncer y del círculo polar antártico al trópico de Capricornio. Entonces, estas dos zonas, esta que estoy señalando acá, África del Sur y esta zona de África del Norte, están en esa zona tropical, subtropical, perdón, o de latitud media o zona templada, donde también se pueden presentar las 4 estaciones. Pero acá tenemos una diferencia importante y es que aquí, debido a las condiciones de cercanía al mar Mediterráneo en este caso, pues no se presentan estas estaciones con la misma rigurosidad. Digamos que aquí este clima subtropical tiene unas características muy particulares, de las que hablaremos después. Entonces, eso sería en cuanto a la ubicación, a la posición astronómica y geográfica de África. Ahora, los puntos extremos de África, pues tenemos al norte el Cabo Bon, 37 grados de latitud norte, porque recordemos que está al norte del Ecuador. Al sur el Cabo Agujas, 34 grados de latitud sur. Al este o al oriente el Cabo Guadafui, 51 grados de longitud oriental, y al oeste Cabo Verde, 18 grados de longitud occidental. Bueno, en cuanto al relieve, el relieve africano en realidad no tiene muchas montañas muy elevadas. Las más altas están más o menos hacia 2.500 metros sobre el nivel del mar. Aquí lo que predominan son principalmente las mesetas y digamos que el promedio de altitud es de 600 metros sobre el nivel del mar. Entonces aquí tenemos esta escala de matices de altimetría que muestra la altura. Y pues aquí tenemos entonces los principales elementos del relieve, las principales mesetas, que aquí las vamos a ver mejor. Está las mesetas septentrionales o del norte, que son estas, como estos dos macizos, el macizo de Tibesti y el macizo de Agar. Estos dos se encuentran sobre la meseta septentrional, o sea, al norte, o sea, están en un promedio de 600 metros de altura y están sobre la zona del desierto del Sahara, ¿no? Está también la meseta de los Grandes Lagos, aquí al oriente, la meseta del Congo, pues en este país, y la meseta del Kalahari, en el sur de África. Son entonces las principales mesetas de este continente. En cuanto a las montañas, tenemos las más altas son los montes Atlas, que se encuentran aquí en la zona noroccidental, aquí casi limitando con el mar Mediterráneo y con el estrecho de Gibraltar, que es aquí la zona más cercana entre España y el norte de África, ¿sí? Se puede ver la costa de un lado al otro, es la zona más estrecha aquí entre los dos continentes. Entonces estos son los montes Atlas, que son de los más altos, llegan por encima de los 2.000 metros de altura. Están los montes Kilimanjaro, aquí en la zona oriental.
que es el monte más alto de África y sobre el cual hay muchas leyendas y es, digamos, como una zona sagrada para los nativos de esta zona. Y los montes Drakensberg, aquí al sur, en la costa surafricana. Esas serían las montañas más altas de África. En cuanto a los desiertos, pues África tiene contrastes muy grandes porque tenemos zonas selváticas aquí en la zona central, de las que ya vamos a hablar, pero realmente lo que predominan son muchos desiertos. Está el desierto del Sahara, que es todo este que está aquí señalado, que a su vez tiene unas zonas más pequeñas como el desierto de Libia y el desierto de Nubia, pero toda esta zona en realidad es una zona desértica o semidesértica, con algunas pocas zonas fértiles, principalmente alrededor de los ríos, principalmente por acá el río Nilo, que es el más importante, y también el río Senegal, y pues algunos oasis y lagos como el lago Chad, que también son zonas cultivables, pero de resto pues en general es una zona desértica. También tenemos el desierto de Namibia hacia el sur y el desierto de Kalahari. ¿Listo? En cuanto a la hidrografía, pues África como no tiene muchas montañas altas como Asia, que tiene el Himalaya, realmente aquí hay pocos ríos y los ríos pues que existen en África no son tan caudalosos como los ríos de América o de Asia. Sin embargo, sí hay muchos lagos. Y los ríos que hay pues han favorecido pues la existencia de grandes culturas y que han permitido pues la existencia y la sobrevivencia de los habitantes de este continente. Entonces tenemos el río Nilo, que es uno de los más largos del mundo y el más importante de esta zona porque es alrededor de él que surgió y se desarrolló la civilización egipcia, y el río que aún mantiene a este país y a otros países de su cuenca porque es el que les da todos los recursos, no solo el agua, sino que permite la agricultura, la navegación y que es pues además un atractivo turístico. El río Nilo tiene dos zonas, el río Nilo azul y el Nilo blanco, por la coloración que tienen estas dos zonas, pero todo hace parte del mismo río que nace aquí en el lago Victoria, que es otro de esta zona es la conocida como la de los grandes lagos de África, ¿no? Así como hay grandes lagos en Norteamérica, están los grandes lagos de África. Entonces el lago Victoria, el lago Tanganica, el lago Nisa, son aquí los más importantes. También tenemos el río Zambeze, que es este que estoy señalando, el río Limpopo, el río Orange, aquí en Sudáfrica, el río Congo, el río Níger y el río Senegal. Esos serían como los ríos más importantes. Fíjense que aquí, en toda esta zona norte, donde está el desierto del Sahara, pues no hay ríos, pero sí hay oasis. Y estos oasis son los que permiten a los habitantes de esta zona, que son en su mayoría nómadas, es decir, viajan a través del desierto en caravanas, y hay algunos pequeños poblados alrededor de estos oasis, de estos habitantes de la zona norte de África. En cuanto a los climas, pues obviamente, como les decía, África tiene muchos contrastes climáticos y tenemos los siguientes climas. El clima ecuatorial, que es este de rojo, que es el que habíamos visto ya en Asia como el clima tropical lluvioso. Entonces, es aquí en esta zona donde encontramos las selvas tropicales, donde encontramos esta vegetación frondosa, insectos, reptiles, suelos muy frágiles, mucha vegetación, y pues que son en su mayoría algunas de estas zonas protegidas, ¿no? Porque encontramos especies en vía de extinción, por ejemplo los gorilas, que pues solo habitan en este tipo de zonas. También aquí en esta parte de la isla de Madagascar, también en esta zona oriental, encontramos en el nordeste de la isla, encontramos el clima ecuatorial. El clima tropical húmedo es el que sigue, ¿sí? Que es este que está aquí de naranja, que es el de las sabanas tropicales, donde llueve en algunas temporadas, ¿cierto? Hay una temporada seca, temporada húmeda, y digamos que esta es la zona de mayor cantidad de cultivos, precisamente por esta cantidad de lluvias que caen periódicamente. Entonces, en las sabanas, en estos grandes pastizales, encontramos en algunos lugares plantaciones agrícolas y en otros lugares reservas de animales y también lugares donde se practica la ganadería. También está el clima tropical seco, que es este clima que está aquí de amarillo. Obviamente es un clima donde prácticamente no llueve, donde encontramos, es como el clima de transición, es intermedio, está entre el desértico
y el clima tropical húmedo, ¿no? Entonces tiene una estación seca, pero más larga que la estación húmeda, que es más corta. Entonces aquí lo que predomina es la ganadería y es una zona donde en algunas regiones encontramos desiertos también, como por acá el desierto de Kalahari y el desierto de Namibia. Y obviamente está el clima desértico del que ya hemos venido hablando, ¿no? Del desierto del Sahara y de los otros desiertos que hablábamos aquí al sur. Tenemos también clima oceánico en la parte del suroriente, Sudáfrica, que es un clima que sí tiene la prevalencia de las estaciones. Y está el clima mediterráneo, pues en la zona norte, pues que tiene contacto directo con el mar Mediterráneo, que es un clima caluroso, seco, pero que tiene una estación húmeda y una estación lluviosa, en lo que facilita pues que se cultiven algunos cultivos de tipo mediterráneo como los olivos, los dátiles, los cítricos, las uvas. Entonces, esto facilita pues los cultivos en esta zona. Y también tenemos clima de alta montaña porque aquí está pues el monte Kalahari, en las montañas de Etiopía. En esta zona pues encontramos desiertos y páramos, ¿no? Que serían como las únicas excepciones. Eso en cuanto a los climas del continente africano. En cuanto a recursos, pues África, como cada uno de los continentes del planeta, tiene recursos naturales diversos. Aquí están los más importantes: el oro, el marfil, la madera y las fibras textiles. Desafortunadamente, muchos de estos productos fueron explotados durante muchos años por las colonias europeas, las potencias, perdón, europeas, Inglaterra, Francia, Bélgica, España, Portugal, Alemania, que llegaron aquí a apropiarse del territorio y de los recursos naturales de los africanos, y después de que lograron su independencia es que lograron quedarse con el dominio y la explotación de estos recursos. Entonces, sin embargo, en muchos casos estos recursos son explotados ya no por otros países, sino por multinacionales, empresas, por ejemplo, empresas petroleras o que explotan diamantes y otro tipo de productos, y desafortunadamente mucha de la riqueza que debería pertenecer a los africanos se va a manos de compañías extranjeras, y por eso también desafortunadamente hay unos altos niveles de pobreza. La principal actividad de los africanos es la agricultura, y hay dos tipos de modelos de agricultura: el de plantación y el de subsistencia. El de subsistencia pues son las plantaciones que ellos que hacen en las comunidades más pobres, alrededor de sus poblados, para subsistir, ¿cierto? También le llaman cultivos de pancoger porque son cultivos que simplemente tienen para eso, para mantenerse ellos y sus familias, y que pues son cultivos tradicionales principalmente de tubérculos como el ñame, la yuca, y en general otro tipo de productos que no requieren mucha tecnología y que pues durante miles y millones de años ellos han sabido cultivar. Y también están las grandes plantaciones agrícolas como el algodón, la caña de azúcar, algunos cereales, el cacao, el tabaco, etcétera, que estos sí desafortunadamente en muchos casos están en manos de compañías extranjeras. En cuanto a la ganadería, pues aquí tenemos grandes sabanas, como les mostraba acá en la zona del clima tropical seco, principalmente las grandes sabanas. Entonces pues hay ganadería extensiva, también encontramos pues ganadería principalmente ganado vacuno, ovino, cerdos, o pues ganadería local como las cabras, ¿sí? Para la subsistencia de las comunidades. También están los camellos en las zonas desérticas. Bueno, y falta hablar de la pesca, que es también importantísima para la subsistencia. La minería es una de las actividades más importantes, sobre todo el petróleo y el gas natural, pero también explotan plomo, sal, zinc, manganeso, plata, etc. El oro y los diamantes, sobre todo en Sudáfrica, y esto ha generado muchas guerras y aún se mantienen muchas rivalidades por el control y el dominio de estos recursos estratégicos. En cuanto a la industria, pues desafortunadamente África es uno de los continentes menos industrializados, básicamente porque pues, fue un continente que vivió durante muchos siglos explotado y dominado por las colonias, por las potencias, perdón, europeas, y esto hace que pues sea una zona que aún está a la espera de iniciar ese proceso pleno de industrialización. Por eso tienen industrias de poco valor añadido, es decir, industrias, por ejemplo, del calzado, de ropa, pero no grandes industrias ni industrias tecnológicas. Todo este tipo de productos más especializados los tienen que conseguir del extranjero. Y una franja muy importante es la industria turística, ¿no?
Bueno, la calidad de vida en África hay grandes contrastes. Por un lado tenemos muchos países que están considerados en países subdesarrollados o del tercer mundo, e inclusive países, se llega a hablar de cuarto mundo porque son países demasiado pobres, donde los niveles de pobreza son extremos, donde se ven escenas terribles como las que muestran estas imágenes, hambrunas, niveles de desempleo altísimos, guerras, el nivel de acceso al agua potable, a servicios de sanidad básica, de salud, de educación, pues son mínimos, así que en muchos casos han tenido que ser ayudados por otros países, las Naciones Unidas y otras particulares y ONGs que han generado campañas para ayudar a estos países que han tenido y siguen teniendo grandes conflictos, no solo económicos y sociales, sino también culturales, y pues que han hecho que se vivan situaciones de extrema pobreza. Entre los más pobres están Mozambique, Níger y Malí. Pero también hay países que, digamos, han podido salir un poco adelante y están, digamos, demostrando una mejora en sus índices de calidad de vida, como Sudáfrica, Nigeria y Marruecos. Principalmente, pues, porque han mejorado la calidad de la explotación de sus recursos naturales, la infraestructura en servicios básicos y de sanidad, y el cubrimiento en la parte de salud y educación. En cuanto a la población, pues como sabemos, África es la cuna de la humanidad. Aquí surgió toda la especie humana, de hecho todos venimos de acá, y es llamado el continente negro. Tienen a la fecha más o menos 856 millones de habitantes, es el tercer continente más poblado del mundo, supone el 13,6% de la población mundial. Sin embargo, su ocupación es escasa, es decir, a comparación de otros continentes, aquí digamos que hay muchas zonas deshabitadas o poco pobladas, no son, perdón, densamente pobladas, pues por las mismas condiciones del terreno, ¿no? Son principalmente las zonas selváticas del centro y las zonas desérticas. Sin embargo, como lo he venido diciendo en esta clase, las razas originarias se vieron dominadas y explotadas durante siglos por los colonizadores europeos, y esto hizo pues que se dieran procesos de mestizaje, no tan intensos como aquí en América, pero sí se han dado. Entonces, pues digamos que en algunos países, por ejemplo, Sudáfrica, sí encontramos población blanca de estos colonos ingleses que llegaron aquí a habitar esta zona y que instauraron un régimen llamado el apartheid, por el cual a la población aborigen o la población negra la mantenían separada de la población blanca y obviamente discriminada. Afortunadamente esto con un líder sudafricano muy famoso que además fue premio Nobel de Paz y luego presidente de Sudáfrica, que estuvo más de 20, casi 30 años preso, el famoso Nelson Mandela. Gracias a las luchas de él y de muchos otros sudafricanos, pues ya se acabó este régimen de apartheid o de segregación racial. Sin embargo, pues sigue habiendo casos de discriminación y de racismo, como pues en todo el mundo, desafortunadamente. Entonces aquí tenemos los países que conquistaron África y que se la dividieron y explotaron sus recursos naturales y su mano de obra, y solo hasta desde comienzos del siglo XX, inclusive algunos países solo hasta 1980 alcanzaron su plena libertad. Y esto hizo que quedaran en una condición de pobreza y de inestabilidad política y de guerras civiles de la que aún están tratando de surgir. Entonces, bueno, por ejemplo, los principales colonizadores fueron el Reino Unido, que son en los países que están de rojo, y Francia, los que están de morado. También está Italia, Alemania, Portugal, Bélgica y España. En cuanto a las religiones, pues obviamente en África se combinan las religiones nativas, ¿cierto? Los cultos propios de cada comunidad aborigen, pero justamente por la llegada de estos pueblos a dominar y a conquistar, pues obligaron a convertirse a sus religiones a muchas de estas comunidades. Entonces predominan, bueno, los musulmanes, porque esto sí fue un proceso que se dio mucho antes, desde el siglo VIII. La religión musulmana o islámica se expandió no solo por todo el Medio Oriente, sino por el norte de África y llegó hasta España, recuérdenlo, que eso lo vimos el año pasado. Entonces, la religión musulmana es muy importante en África, pero principalmente en África septentrional, o sea, en la parte norte de África.
y en otras comunidades minoritarias del resto del continente también están los judíos y los cristianos, que se combinan, repito, con la religión católica y con la religión protestante que impusieron los conquistadores europeos. La cultura africana es muy variada, como vemos, pues ellos aún mantienen muchas de sus costumbres y tradiciones, por más que los blancos han tratado de imponer su cultura, su idioma, sus costumbres, sus tradiciones, pues ellos siguen siendo orgullosamente transmisores de sus valores tradicionales y pues si bien hay muchas regiones donde se han perdido estas costumbres, hay otras donde se mantienen. Eso entonces lo más importante sobre el continente africano. Pasar rápidamente a hablar sobre el otro continente, Oceanía, que es el continente más pequeño y que se llama así porque está en medio del Océano Pacífico y en realidad está formado principalmente por islas, por archipiélagos y pues digamos que la mayoría del continente en realidad está formado es por mar más que por tierra. La isla más grande, como ustedes saben, es Australia, pero también está Nueva Zelanda y todas estas islas y archipiélagos que también fueron parte del dominio británico en su mayoría, o francés o español. De hecho, fueron los españoles y los portugueses los primeros que descubrieron esta zona y pues por eso es llamado Oceanía, porque en realidad es más océano que tierra. Y también es llamado el novísimo continente porque fue el último en ser conquistado y colonizado por los europeos más o menos a mediados del siglo XIX, perdón. Entonces aquí tenemos las cuatro zonas políticamente hablando, regiones de Oceanía. Está Australia, está Polinesia, que es toda esta zona aquí de morado, que incluye a Nueva Zelanda y a todos estos archipiélagos, como las islas Cook, por ejemplo, llamadas así en honor al conquistador inglés que llegó aquí a estas islas, las islas Tuvalu, las islas Salomón, entre otras. Está Melanesia, que es esta zona central, donde se destaca principalmente Papúa Nueva Guinea, y está Micronesia, donde se destacan, por ejemplo, las islas Marshall y las islas Palaos. Bueno, en cuanto al relieve, pues es un relieve de poca altura, como ven acá. Se destacan pues el gran desierto de arena de Australia y el desierto Victoria, pero encontramos pues todas estas zonas aquí en el centro, que son llanuras y mesetas, y la gran cordillera divisoria. Y pues cada uno de los otros son islas pues en general de poca altura. El clima es un clima cálido, se encuentra en la zona subtropical, predomina el clima tropical seco, como vemos acá, y el tropical húmedo, y ya en las zonas costeras pues está el clima oceánico, mediterráneo, y también el clima desértico. Entonces, por eso es que en Australia son muy comunes, desafortunadamente, los incendios forestales, porque al ser una zona con altos niveles de radiación solar durante todo el año, pues allí las probabilidades de desiertos son muy altas y por esa razón, pues los australianos han tenido que aprender a lidiar con estas condiciones extremas del clima. Bueno, en cuanto a la historia, los primeros habitantes de esta zona procedían del sureste de Asia. Los más importantes descienden de los papúes y nativos australianos. Fue Fernando de Magallanes el que descubrió las Islas Marianas cuando hizo esta gran aventura de exploración, que fue la primera vez que le dieron la vuelta al mundo, ¿cierto? Magallanes y Sebastián Elcano. También llegaron los portugueses y finalmente fueron los británicos y franceses quienes en el siglo XVIII, sobre todo en el siglo XIX, terminaron conquistando y colonizando este continente. La población es mayoritariamente de origen europeo, sin embargo se siguen manteniendo algunas minorías, principalmente en las islas de Polinesia y Melanesia, y dentro de ellos se destacan sobre todo los maoríes, que son ellos los que vemos acá con sus diferentes variantes y que tienen unos bailes muy característicos, y ellos fueron los pueblos que inventaron el arte del tatuaje, ¿no? Y bueno, entre otros pueblos de América también, pero digamos los más famosos son los polinesios, los maoríes. La ciudad más importante de Australia es Sydney,
que aunque no es la capital, porque su capital es Canberra, pues es muy famosa por sus construcciones, en la ciudad, digamos, más moderna, y tiene la famosa ópera de Sydney, que es uno de los lugares emblemáticos de este continente. Aquí tenemos algunos elementos de la fauna australiana, los famosos koalas, los canguros y marsupiales. Es una fauna muy variada que, a pesar de las condiciones climáticas extremas, pues ha logrado sobrevivir, y que es un ecosistema único en el mundo. El lugar más misterioso, digamos, o enigmático de Oceanía se llama así, es la inmensa mole conocida como Uluru o Ayers Rock. Es un lugar sagrado para los nativos, está en un parque nacional, el Parque Nacional de Uluru, y está considerado Patrimonio de la Humanidad. Es una gran roca, un gran monolito, que para los nativos es considerado la mesa de los dioses. En cuanto a la población, tenemos que en Oceanía habitan más o menos unos 34 millones de habitantes, distribuidos en 14 países. Predomina el inglés, el francés, el español y las lenguas descendientes del polinesio. Son protestantes en su mayoría, y también hay católicos y pues de otras religiones. Predomina el dólar australiano y el sistema de gobierno es federal parlamentario. Predomina la industria metalúrgica, sobre todo en Australia, la producción de trigo, vino, caña de azúcar, la ganadería, que es de las más importantes, sobre todo la producción de lana en Australia es muy importante, el turismo también, que atrae más o menos 5 millones de turistas al año, y la principal destino de sus exportaciones son Japón y Estados Unidos. Listo, chicos, con esto termino. Sé que fue una exposición larga, pero tenía que hablarles de todo esto. Entonces, con esta actividad hay un ejercicio que resolver, que más adelante en la misma actividad con este video les explicaré. Muchas gracias.